Bueno, muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Es un placer volver a compartir con vosotros un 1 de mayo, al que no es que estemos invitados, es que tenemos plena legitimidad y pleno derecho a celebrar este día. Quien no tiene derecho a celebrar este día es el régimen bipartidista, que no puede estar hoy de celebración. Tendrían que estar escondidos en sus cuevas, porque ellos son los culpables de haber impuesto el Pacto Verde, que ha arruinado al campo. Son los culpables de haber impuesto tratados comerciales absolutamente injustos, desfavorecedores para nuestros productores de la industria, de la agricultura, de la ganadería. Y son los culpables de haber impuesto regularizaciones masivas. Por lo tanto, son los culpables de habernos condenado al cierre de las industrias, a la falta de viabilidad en el campo español, a la huida de la gente a las ciudades, a la devaluación de los salarios por la competencia de trabajadores extranjeros que quieren traer ilegalmente y a la inseguridad en los barrios donde existía seguridad. Y además, mientras tanto, han subido los impuestos a las clases medias hasta la asfixia total. Han subido los impuestos mientras devalúan los servicios públicos. Cada vez pagáis más dinero al Estado y cada vez recibís peores servicios por parte del gobierno. 90 impuestos han sido subidos en 7 años. Esto que acabo de denunciar también lo denuncia el señor Feijóo en la tribuna del Congreso. El problema es que el gobierno anterior también subió los impuestos. No han dejado de subirlos Montoro, Rajoy y Pedro Sánchez. Y mientras más pagáis, menos recibís. Más dificultades tienen los españoles para llegar a final de mes. Y mientras más pagan los españoles, hay más coldos por las empresas públicas. Mientras más pagan los españoles, hay más Beatrices corredor por las empresas públicas, como ahora en Red Eléctrica, con responsabilidades criminales, porque solo imponen ideologías nefastas, suicidas y ruinosas, que quitan la vida a la gente, porque se han llevado por delante la vida de personas. No solo han ocasionado gravísimas pérdidas económicas y nos han dejado en el ridículo más absoluto ante el mundo, sino que han ocasionado la muerte de personas. Porque muchas de las cosas que nos están pasando, sí, algunas obedecen a causas naturales, pero porque estamos desprotegidos, porque no quieren protegernos, porque las consecuencias de la Dana en Valencia tienen un origen político. Tienen origen político en las decisiones de aquellos que, como consecuencia del Pacto Verde, se niegan a limpiar los cauces de los ríos, criminalizan las presas, se niegan a represar precisamente en lugares donde puede haber avenidas de agua y la gente muere. Y el colapso de la red eléctrica tiene un origen político. ¿Cuál es el fallo? ¿Cuál es el fallo? El fallo se llama Pedro Sánchez. Por eso hasta Portugal se ha desconectado de Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez va como un gorila orgulloso, dándose golpes de pecho, diciendo aquí solo con la solar y la eólica, y todo lo demás malo, muy malo. Las térmicas dinamita, las nucleares que las den por saco. Aquí podemos con el viento y con el sol. Y cuando para el viento y no hay sol, se va todo a la mierda. Menos Pedro Sánchez, que es el que tenía que irse. Hay una decisión política que está detrás de todo lo que nos pasa. Y nosotros no vamos a callarlo. Nosotros no estamos aquí ante una catástrofe como el señor Feijóo a decir todos a una con el gobierno. No, todos a una contra este gobierno criminal. Todos a una contra Pedro Sánchez. Es que es una detrás de otra. Da igual qué catástrofe, da igual que sea una epidemia, que sea una guerra, que sea una inundación, que sea un volcán, que sea el apagón total. Siempre hacen algo para jorobarnos la vida. Todos a una contra Pedro Sánchez. Y mientras tanto, pagamos impuestos nórdicos, como los que pagan en los países del norte, pero tenemos cada vez más servicios e infraestructuras propias de países tercermundistas, porque al frente del gobierno hay psicópatas, al frente del gobierno hay fanáticos, al frente del gobierno hay gente que solo defiende sus intereses personales, que ha olvidado el interés nacional y que ha llegado al poder y se ha sentado en esa silla y ha entrado a la Moncloa pactando con todos los enemigos de la nación y de la libertad. Y esa es la pura verdad que jamás callaremos. Y dicen cuando pasan estas cosas que nos informemos por redes sociales.
No, por redes no. Por canales oficiales. Porque en las redes sociales hay bulos. Por el nodo sanchista. Por los canales oficiales que ocultaron el virus chino. Por los canales oficiales de los medios y de los partidos y de los gobiernos que prohibieron a las redes hablar del origen chino del virus. Por los canales oficiales que decían que no había que limpiar los cauces. Por los canales oficiales que decían que no iba a haber ningún apagón, que eso era un bulo de la extrema derecha, una vez más. Pues claro que no nos informamos ya por canales oficiales. Claro que no les creemos. Ni a los canales oficiales de este gobierno criminal, ni a los medios de comunicación financiados por el bipartidismo. A ninguno de ellos. No informan, hacen propaganda de guerra. Están instalados en la mentira y en el interés particular. Y por eso venimos aquí tan convencidos de ello, informados por otras fórmulas, porque nos informamos entre nosotros, porque hablamos entre nosotros, porque nos informamos libremente en las redes sociales. Y que sepan que esto, se pongan como se pongan, no va a ir a menos, va a ir a más. No van a poder poner diques al mar. Por mucha censura que intenten, por mucho que amenacen a las plataformas de redes sociales para que censuren a los de siempre, no van a poder, porque vamos a encontrar la forma de comunicarnos y porque sus medios ensobrados, televisiones, radios y periódicos, cada vez son leídos por menos gente. Y eso es algo inexorable, que tiene también que ver con el modo en el que se informa cada vez más la gente más joven. Así que pierdan toda esperanza, porque están perdidos. Y por eso, porque estamos informados, porque estamos sobreinformados y porque estamos bien informados, venimos aquí a decir que el gobierno de Sánchez es una enmienda a la totalidad a la vida de los trabajadores de España. Y venimos a decir que el PSOE es el partido saqueador, antiespañol y antiobrero. Y lo decimos con la boca llena, con toda la convicción y seguros de que no estamos cargando las tintas porque vemos cuál es la acción del gobierno. ¿Qué ha traído el Partido Socialista con la ayuda de los otros? Prohibición para entrar en el centro de las ciudades a los humildes, porque el que se puede comprar un coche eléctrico puede entrar. Barrios cada vez más inseguros, devaluados los precios de las viviendas de esos barrios, donde mucha gente tenía sus ahorros y sus esperanzas como consecuencia de la degradación de la inmigración ilegal, barrios sin identidad, barrios y casas que antes eran seguras, donde se podían dejar las puertas abiertas, donde se podía salir a hablar en la calle y donde ahora ya te pueden atracar o te pueden asaltar la casa o te la pueden ocupar. Nos encontramos la herencia socialista y de los otros que nos condena a la imposibilidad de poder formar una familia, con un poder adquisitivo nulo que hace que muchos españoles se las vean y se las deseen para poder llegar a final de mes, con una vivienda completamente inaccesible, porque ¿cuál es la política de vivienda de este tipo? Quitar las placas de la vivienda oficial que había puesto el régimen previgente. Y ahora esas placas, ¿por qué son sustituidas? Pues por las de las empresas anunciadoras de seguridad. Porque no hay más vivienda, porque la vivienda es cada vez más cara. ¿A qué nos han condenado? Al mayor paro juvenil de Europa, al mayor paro femenino de Europa, al mayor paro de Europa, doblando la media europea en todos los órdenes. Al encarecimiento de la bolsa de la compra, si lo veis, si es imposible ir al supermercado y no salir con la boca abierta. Desde que llegó Pedro Sánchez, el encarecimiento de todos los productos en España, de todos los productos básicos, es un hecho incontestable, del que él no habla. Él siempre viene con sus mierdas de datos macroeconómicos que gustarán a los poderosos y a él en caso de ser ciertos, que nosotros lo discutimos. Récord de criminalidad en los barrios obreros, pymes y autónomos haciendo magia o milagros, o mejor dicho, pagando a plazos los impuestos y haciendo un mogollón que no saben cómo van a llegar a la siguiente cuota del IVA. Dinero de los impuestos para enchufes, para fanatismo ideológico, para politiquería y para porquería. Eso es lo que ha traído el Partido Socialista. La libertad no es la ausencia de condicionamientos para hacer nuestra vida solo. También es que haya unos medios y una situación que nos pueda permitir formar una familia y tener acceso a una vivienda pagada con un salario digno. Y eso hoy no se puede hacer en España. A los jóvenes eso hoy les parece un imposible. Y cuando ven a un político
mintiendo en la televisión y diciendo que todo va muy bien, pues entienden que están ante un tramposo, ante un mentiroso o ante algo peor. Queremos estabilidad, estabilidad en nuestras vidas frente al nomadismo sin raíces al que nos quieren condenar. Porque han salido más de 3 millones de españoles a trabajar al extranjero. Y luego nos dicen que necesitamos trabajadores de fuera y los traen ilegalmente y les quieren regularizar. Unos quieren regularizar a 800.000 y otros a 500.000. Los mismos perros con distinto collar. Pues frente a esa inestabilidad, frente al nomadismo, frente a la inseguridad y frente a la precariedad, nosotros exigimos estabilidad, prioridad nacional y atención a los problemas reales de los ciudadanos y no a la politiquería y a los fanatismos ideológicos. Claro, ver a Pedro Sánchez cada 2 por 3 sacando unos datos macroeconómicos que no sabemos, que se los saca debajo de la manga o se los saca del forro de donde sea. Pero claro, es que son datos económicos que los escucháis y decís, pues a mí no me afectan. No, la economía española va como una moto. Y como no se queda contento, a la siguiente dice, la economía española va como un cohete y está al frente de la economía internacional. Hay que ser cretino y hay que ser capullo para decir eso a los españoles. Es intolerable. Es insultar a la gente. Luego no puede salir a la calle porque lo insultan en todas partes. Normal, poco lo insultan. Tenemos... Tened cuidado que se va a enfadar a Ayuso, que le gusta hablar con eufemismos. Tenemos un problemón. Tenemos un problemón. Que no solo es Sánchez, el problemón es también el PP, que comparte casi todas las políticas con el Partido Socialista y que en los malos momentos allí aparece para darle aliento a Pedro Sánchez, mientras dice que Vox es el culpable de que continúe Sánchez. Somos los culpables y resulta que quienes llegan a pactos con ellos en todo son los del PP. En Europa principalmente. Aquí está Jorge Buxadé, que les ve votando juntos 9 de cada 10 veces. 9 de cada 10 veces. No es un eslogan, ¿eh? No es un eslogan. Es una verdad. Es una verdad, porque el Pacto Verde es suyo. El pacto migratorio es suyo, de los dos. La dependencia energética de Rusia es suya, de los dos, del Partido Popular y del Partido Socialista Europeos. La politización de las instituciones es suya. Y, por supuesto, la entrega a China es suya, de los dos. Porque ahora estamos muy escandalizados con que ha ido el desaprensivo del presidente del gobierno a darnos más problemas a China. Claro, pero es que Feijóo y el Partido Popular tienen firmado un acuerdo de amistad y colaboración con el Partido Comunista Chino. Lo han quitado de la web, pero no han roto el acuerdo. Lo han quitado de la web porque lo denunciamos en nuestros actos, pero sigue vigente. Claro, luego vemos los medios de comunicación y que, claro, sale Trump y como es un poco así, le ha dicho a un periodista una bordería. ¡Buah, intolerable cómo trata Trump a los periodistas! ¿Y en China cómo los tratan? ¿Cómo los tratan en China? ¿Ese es vuestro modelo? Oye, que ahora sale Trump, que están pensando en reformar la Constitución, que no sé si será legal o no, pero plantean una forma legal para tener un mandato más. ¡Guau, qué barbaridad! ¿Y cuántos mandatos tiene el chino? ¿Cuándo convoca elecciones? Luego va Trump a una iglesia, se celebra el día de su asunción, una celebración religiosa y sale una reverenda, lo pone verde y él pues sale fuera y pues le contesta, como haría yo, la verdad. ¡Qué vergüenza! Tal. ¿Y qué hacen en China con la religión? Si nombran los obispos. Ese es su modelo, el modelo chino, el modelo sin libertades. El modelo que mataba a los niños en el vientre si no eran de un sexo. Ese es su modelo, a eso nos quieren condenar, a la dependencia absoluta. Pues que lo digan claramente, nosotros ya les acusamos de ello. Nosotros salimos de los gobiernos regionales porque queríamos poder miraros a la cara sin sentir vergüenza. Porque empezaron a repartir menas, es decir, inseguridad y ruina por toda España. Dijimos que no cuenten con nosotros, nos engañaron. Y abandonamos los gobiernos en una decisión que no ha tomado ningún partido político en España durante 40 años de democracia. Bueno, pues nos hemos ido y ¿qué han hecho? En cuanto hemos salido por la puerta, se han ido a todo correr a seguir imponiendo la memoria histórica.
Se han ido a todo correr a darle el dinero a los sindicatos que les habíamos quitado y que lo pagáis con vuestros impuestos. Se han ido a todo correr a aplicar las mismas políticas. Están todos, ahora unos parece que protestan con el cierre de la energía nuclear. Ahora en Valencia han dicho lo contrario, pero entrad en internet y ved las cosas que decían los del PP, algunos cargos públicos importantes que están detrás del cierre de centrales nucleares como la de Santa María de Garoña en Burgos, que son lo mismo y llevan haciéndolo mucho tiempo. ¿Por qué de vez en cuando disimulan? Por una sola razón, porque estamos aquí. Si no estuviéramos nosotros, ¿qué estarían haciendo estos tipos? Estarían entregados con armas y bagajes al Partido Socialista, pero en unos niveles que no podemos imaginar. ¿Y dónde estaría el Partido Socialista? Pues mucho más extremo, más de lo que es, que ya lo es. Porque lo digo siempre y lo vuelvo a decir aquí, porque nos volverá a sorprender este tipo. Lo peor de Sánchez aún está por llegar. Algunos... Ante la catástrofe de Sánchez tenemos un problemón que es el PP y su incapacidad de hacer oposición. Y tenemos una solución, que es Vox. Lo sabéis vosotros y también lo saben ellos. Saben que somos la única oposición y por eso nos están sometiendo a una persecución como a la que no han sometido a ningún partido político en 40 años. Pero en 40 años. De repente ayer vemos una noticia de que el Tribunal de Cuentas, que se ha repartido entre el Partido Popular y el Partido Socialista, nos impone una multa de 1 millón de euros por financiación ilegal que consiste, ¿sabéis en qué? En vender pulseras en las carpas donde os jugáis muchas veces el tipo ante los fanáticos, ante los antifas y ante los votantes fanáticos de Pedro Sánchez. Por vender pulseritas en las carpas. No tiene precedentes. Es algo verdaderamente impresionante. Nosotros vamos a recurrir al Tribunal Supremo, no tengo ninguna duda de que vamos a ganar, si en ese momento no han asaltado el Tribunal Supremo también, no tengo ninguna duda de que vamos a ganar porque hemos hecho lo correcto y además porque queremos que ese sea el modo que tienen los partidos de financiarse, con las aportaciones de sus afiliados, con la ayuda de sus votantes y no con el impuesto de la gente. Un tío que vota al PSOE no tiene por qué pagar impuestos para que financien a un partido político como Vox y vosotros no tenéis por qué pagar impuestos para que financien a socialistas y comunistas. El que quiera un partido político, que lo ayude. A un sindicato lo mismo, a la patronal lo mismo, a los medios de comunicación lo mismo y a las ONGs lo mismo, pero basta ya de utilizar el dinero de los impuestos que la gente no tiene y que no puede dar a sus hijos mientras sus hijos se van al extranjero para pagar la fiesta de partidos, de sindicatos y de todo Kiski. ¡Basta ya! Nos persiguen con esa hazaña porque somos la única alternativa, porque somos la única oposición. Y frente a ese problemón hay una solución que es el modelo de Vox, que es la bajada de impuestos generalizada, la construcción de vivienda pública y privada, con la liberalización del suelo, el adelgazamiento del Estado con el fin de todas esas subvenciones de las que hablaba, la eliminación de las políticas climáticas y un cao absoluto al Pacto Verde, al que hay que noquear de una vez por todas porque hunde a agricultores y a ganaderos. La detención de la voladura de las térmicas y del cierre de la energía nuclear. Apostar por la industria nacional y por el campo nacional y por nuestros propios productos, como hacen otros fuera y nos escandalizamos. Pero sí es normal que en otro país defiendan sus propios intereses, no van a defender los nuestros. Lo que no es normal es que quienes nos gobiernan a nosotros no defiendan nuestros intereses y solo defiendan intereses globalistas. Nuestro modelo es el de la prioridad nacional en las ayudas sociales, el de las fronteras protegidas, las calles seguras, las mujeres libres y los delincuentes a su país o a la cárcel. Ese es nuestro modelo. Y no vamos a callarlo ante ninguna amenaza, ante ningún intento de ilegalizarnos o de ahogarnos. Vamos a seguir adelante con vuestra valentía, con vuestro apoyo y con el modo generoso en el que siempre os habéis comportado con nosotros. Adelante, trabajadores de España, sin miedo a nada ni a nadie. Todos a una contra Sánchez. ¡Viva España!